Muy buenas a todos y bienvenido a mi canal. Soy el profe Darío y hoy vamos a ver un ejercicio de mallas donde vamos a tener una fuente dependiente. Primero que nada, antes de empezar a resolver cualquier circuito, siempre tenemos que tomarnos un tiempo para analizar y ver cómo poder solucionarlos. Generalmente cuando vemos que hay demasiados elementos como en este circuito, solemos pensar que es un ejercicio complicado, pero vamos a ver que vamos a poder simplificar algunas cosas. Bueno, primero que nada, vamos a tener este circuito y vamos a ir planteando las ecuaciones de malla. Fíjense que siempre lo que es el teorema de malla nos va a dar que en cada malla, esta sería la malla 1, esta sería la malla 2, esta sería la malla 3 y esta sería la malla 4, la corriente de malla I1 va a coincidir con la corriente que circula en esta rama independiente. Es decir, si yo tengo una fuente de corriente en este lado, la corriente de malla I1 va a ser igual a 4 amperes. Y lo mismo va a pasar con la corriente de la malla 2. Fíjense que le ponemos directamente 4 y 6 amperes respectivamente a la fuente. En la malla 3 vamos a tener una fuente de 50 voltios que la vamos a estar multiplicando, sumando por la resistencia. Fíjense que esta resistencia va a estar pasando la corriente I3 de malla positiva y va a estar pasando la corriente I1 de la malla I1 negativa. Este dato recordemos que lo tenemos, este dato va a ser una incógnita. Lo mismo vamos a hacer con la resistencia de 40 ohmios, que va a ser atravesada por la corriente I3 y va a ser atravesada por la corriente I4. Luego, ordenando un poco, nos queda esta ecuación. Sabemos que podemos reemplazar la corriente I1 con los 4 amperes. Y de esta ecuación de malla nos va a quedar solamente la incógnita I3 e I4. Con la malla 4 vamos a ver que están compartiendo la rama de la de 40 ohmios, I4 y I3, y en la resistencia de 10 ohmios va a estar pasando la corriente I4 y la corriente I2, que ya sabemos que vale 6 amperes, que es la fuente que tenemos ahí. Una vez que tenemos las ecuaciones de malla, vamos a ordenarlas y a plantear las ecuaciones con las incógnitas que nosotros necesitamos. En este caso tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas que, ordenando los parámetros, nos va a quedar este sistema de ecuaciones, donde resolviendo vamos a obtener la corriente I3 y la corriente I4. La corriente I3 nos va a dar 5,5 amperes y la corriente I4 nos va a dar 5 amperes. Entonces, una vez que tenemos esos datos, vamos a poder ir al circuito. Ya obtenemos todas las corrientes, solamente nos falta obtener las corrientes centrales, pero esas corrientes se obtienen fácilmente aplicando la primera ley de Kirchhoff, por ejemplo acá, donde esta corriente 6 amperes estaría entrando al nudo, esta corriente I4, que sería igual a IC, está saliendo al nudo y solamente tendremos que despejar lo que es la corriente IBC. Entonces acá planteamos esas ecuaciones de Kirchhoff, donde fijamos que el I1 y I2 son las de la fuente, ya dijimos, y luego planteamos las ecuaciones de Kirchhoff en respectivos nodos. Por ejemplo, el nodo ID está entrando la corriente I1 y está saliendo la corriente I2. Es decir, esa corriente tiene que ser igual a esa resta. Y así sucesivamente vamos a ir calculando todas las corrientes internas. Perfecto, una vez que tenemos las corrientes, ya estaríamos en la primera parte del ejercicio de obtener todas las corrientes. Ahora deberíamos obtener los potenciales de nudo. Fíjense que si queremos calcular la diferencia potencial entre, por ejemplo, la Tierra y el punto B, sabemos que acá hay 0 voltios, entonces es cuestión de calcular la corriente que hay acá, que sería IBO, sería esta corriente, ¿dónde está? Acá, IBO 0,5 amperes, y multiplicarla por 40 ohmios. Siempre acuérdense que la corriente en un elemento pasivo como es una resistencia va a tener este tipo de polaridad. Fíjense que la corriente entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo. Es decir, acá se va a producir un potencial positivo que va a ser igual a la corriente IBO, que va a valer 0,5 amperes multiplicada por la resistencia de 40 ohmios. Entonces vamos a ir aplicando todos esos conceptos
en todos los nodos y nos van a quedar estos resultados. Fíjense que el nodo V es igual a 40 ohmios por la dicha corriente IBO, 20 voltios. El nodo A, fíjense la particularidad, si yo acá tengo 0 voltios y paso por la fuente, no me queda otra opción que acá haya 50 voltios, porque esta fuente de tensión independiente genera una diferencia potencial de 50 voltios. Si yo tengo 0 acá, sí o sí tengo que tener 50 acá. Entonces ya tendríamos estos tres nodos. El nodo C, fíjense que pasa absolutamente lo mismo que con el nodo A, y nos tenemos que ya las tres tensiones de aquí las tenemos. Faltaría el nodo D. ¿Cómo calcularíamos el nodo D? Fíjense, tenemos una fuente de tensión dependiente donde vamos a tener el nodo V que vale 20 voltios. Vamos a pasar por la fuente, que la fuente esta, fíjense, de menos a más, es decir, está elevando el potencial, que vale 0,1 V. Es decir, esta tensión, fíjense, que no la encontraba de tantos números que hay. Fíjense que esta fuente dependiente, ¿qué va a hacer? Va a generar una diferencia potencial con un valor de 1. Vamos a dónde viene esta tensión, que esta tensión es la de acá. Es la que cae esta resistencia, que coincide con la tensión que hay en el nudo B. Es decir, la fuente esta dependiente va a generar una tensión de un 0,1 por los 20 voltios que tiene esta tensión V. Es decir, va a ser V más 0,1, V va a ser igual a 1,1. ¿Por qué no ponemos directamente el valor de 0,1 por V? Porque esta fuente está generando la diferencia potencial aquí. Y nosotros necesitamos la diferencia potencial de este punto respecto a 0. Es decir, por eso le sumamos otra VO. Es decir, el potencial de acá hasta acá va a ser V y el potencial de acá hasta acá va a ser V más la diferencia potencial que genera esta fuente, que es lo que genera esta ecuación que vemos acá. Después, cuestión de sacar factor común. Esto es como tuviera un 1, entonces te queda factor común 1 más 0,1, 1,1 por V, que valía 20 voltios. Te queda que este punto es 20 voltios. Una vez que tenemos todos los ejercicios, los resultados, los ponemos todos en el mismo dibujo y nos queda en este dibujo con estas corrientes. Así que bueno, esto fue todo por hoy, el ejercicio de mallas con una fuente dependiente, con 4 mallas, y espero que les haya servido. Cualquier cosa que necesiten, ya saben, me dejan en los comentarios y les respondo apenas pueda. Un saludo.